Se ve. Ya, gracias. Ya chicos, entonces, antes de empezar, quiero decirles que su examen, no sé si el doctor ya les dijo, van a dar a las 11 el primer grupo y el segundo grupo van a dar a las 12:15. Ya, esto porque los recarguistas, se entiende claramente, pasan clínicas hasta las 12. Entonces tenemos que dejar, me incluyo material para esterilizar. Entonces por eso es que van a entrar ya, van a dar a las 11 el primer grupo, que deberían estar 11 menos 10, todo, porque hoy yo voy a estar antes y voy a hacerlos entrar. Eso por si no sabían, porque creo que les había dicho a las 10 el doc. Entonces ya ahora sí va a empezar ya. Vamos a repasar lo que son las amidas y las amidas. Ya las aminas, esto estaba en la anterior retro que di, pero entra en este parcial ya. Las aminas es un estimulante del sistema nervioso central. Son simpático-miméticas. No sé si se acuerdan que todo lo que es simpático-mimético significa que es igual. Entonces, si es simpático-mimético, es igual al simpático. ¿Se acuerdan que simpático-lítico era que inhibe al simpático? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los estimulantes? Porque las aminas son estimulantes del sistema nervioso central. Las catecolaminas. Igual les voy a pasar este PDF porque seguro va a entrar varias preguntitas. Entonces, los estimulantes son las catecolaminas y ya los que ya han estudiado ya deben saber que hay dos, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Aminas, estimulantes del sistema nervioso central, y amidas, depresores del sistema nervioso central, que es igual al parasimpático. Por eso se llaman parasimpático-miméticas. ¿Y cuáles son los depresores? Ahí tenemos como ejemplo la lidocaína. Ojito con esto. Ya esto ya sabía. Ahora sí, nos vamos a lo que realmente va a entrar. Las catecolaminas tienen dos funciones. A esto se le conoce como acción difásica. Difásica. Acción difásica. Uno, son vasoconstrictores o presores, dice el doctor, y ha mencionado varias veces presores. Y el 2, vasodilatación o función depresora. Ya no se olviden de esto. Entonces, la vasoconstricción opresora, que ojo con esto, es la que el odontólogo utiliza la lidocaína por esto, por su función vasoconstrictora. Es de acción rápida y fuerte. Ya, subrayo por qué, porque está entrado en el examen para mi axilatura, ¿ya? Y la vasodilatación o depresora son débil y prolongada. Ojito con estas dos características. ¿Cómo se pueden acordar? Yo lo que yo hacía es que la vasodilatación es con D y produce depresión o depresora. Ya, para que no se olviden, D con D. Entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿Cuándo hay estimulación? ¿Ya? ¿Cuándo hay ¿Cuándo hay estimulación? Cuando existe una vasoconstricción. Y cuando hay depresión, no se olviden de la D, cuando hay una vasodilatación. ¿Ya? Entonces, estimulación, siempre va a haber vasoconstricción. No se olviden. Ya creo que el doctor igual lo repite cada clase, en cada parcial. Cuando hay depresión, vasodilatación. Siempre. Ahora, ¿cuáles son los receptores de las catecolaminas? Porque cuando nosotros utilizamos un fármaco, tiene que llegar a la célula, ¿no ve? Y la célula tiene receptores para esos fármacos. Ahí tenemos el receptor alfa o efecto alfa y el receptor beta o efecto
beta. Ojo, eso sí va a entrar. Les aseguro que cualquiera de estos 3 preguntitas va a entrar. Entonces, ya los que, si sus amigos por si acaso, si les están diciendo que no pueden ingresar, les voy a pasar este documento ya, porque creo que solo pueden entrar 100 participantes y ya alcanzó el límite. Entonces, si alguien sabe o pueden decir en el grupo también, porque me están escribiendo. Jorgito, porfa, les dices, sí, que voy a mandar el documento. Entonces, Ya voy. continúo. Posi, posi. El receptor alfa y el receptor beta. El receptor alfa produce estimulación de las catecolaminas. La C es catecolaminas. Voy a anotar aquí abajito para los que no han entrado ya. C es igual a catecolaminas. Entonces, produce estimulación de las catecolaminas. ¿Qué hemos dicho que es estimulación? Prácticamente es la vasoconstricción. Y además depresión de la musculatura intestinal. ¿Ya? El receptor beta produce depresión, que hemos dicho que era la depresión, la vasodilatación. Produce depresión de las catecolaminas. Con estimulación nos referimos a que va a haber más adrenalina en el cuerpo, ¿ya? A eso nos referimos cuando decimos que produce estimulación de las catecolaminas, ¿ya? Entonces, y estimulación cardíaca. Vasodilatación y estimulación cardíaca. Aquí, vasoconstricción y depresión de la musculatura intestinal. Pasemos. ¿Cuáles son los dos receptores del beta? Porque este beta se divide en dos, a su vez se divide en uno y se divide en dos, que es el beta 1, como se observa ahí, y el beta 2. El beta 1 que produce estimulación cardíaca y depresión intestinal. Y el beta 2 produce broncodilatación y vasodilatación. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los receptores que produce depresión de la musculatura intestinal? Ya hay dos. Uno, el alfa, y dos, el beta 1. ¿Lo ve? Y el beta 2 produce broncodilatación y vasodilatación. ¿Ya? ¿Cuál es el odontólogo o cuál es el receptor, el efecto que utiliza el odontólogo? Es el receptor alfa. Ya lo voy a poner ahí, odontólogo. ¿No ve? Porque nosotros necesitamos una vasoconstricción periférica para que, ya saben, las dos funciones, la vasoconstricción, ¿no ve? Dure más tiempo y sea menos tóxico. Ya, por si acaso les digo, tal vez no más pregunta. ¿Y por qué nos importa esto de los receptores alfa, beta 1, beta 2? Principalmente por la alergia. Ya. La alergia, ustedes saben que en la alergia se libera esta hormona importante que es la histamina. Que si recuerdan, la histamina que produce prurito, vasodilatación capilar, edema, y lo más importante y peligroso que produce la histamina es el shock anafiláctico. El shock anafiláctico, ya, que es prácticamente tenemos 60 segundos, como dice el doctor, un minuto para actuar. Si no, nuestro paciente está F, prácticamente, si no, F, ya, literal. Entonces, esta histamina ataca dos receptores, uno, el H1 y el H2. Ya, chicos, les juro que está entrado en mi examen para la auxiliatura, entonces estoy segura que va a sacar el doctor preguntas de esto. Entonces, a dos receptores, H1 y H2. ¿Ya? El H1 es el que produce broncoconstricción y contracción del tubo digestivo. Broncoconstricción, ustedes saben que es cuando las vías aéreas se cierran y nuestro paciente puede estar así, ¿no? Ahogándose. Entonces, si yo les hago la pregunta, ¿en cuál de los dos receptores
existe la broncoconstricción o en cuál de los dos receptores puede ocurrir un shock anafiláctico, porque shock anafiláctico, como dice el doctor, es sinónimo de broncoconstricción. ¿Ya? Si esa es la pregunta, ¿en cuál de los dos ocurre una broncoconstricción? La respuesta es el H1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nuestro paciente es alérgico a la penicilina, digamos? Y justo la histamina va a atacar al receptor H1. Entonces le va a dar un shock anafiláctico. Y una de las soluciones cuando hay una alergia es colocar adrenalina. Entonces, al colocar la adrenalina, ¿cuál de estos receptores tenemos que nosotros colocar al paciente? El B2. ¿Por qué el B2? Porque produce broncodilatación. Entonces nosotros necesitamos necesitamos que la adrenalina actúe en el B2 para producir una broncodilatación. ¿Ya? Por eso esto es importante. Entonces no se olviden de estos dos circulitos, B2 y H1. ¿Ya? Ahora la adrenalina se puede hacer por vía intramuscular o intravenosa, ya para que no se olviden. Esto para que actúe rápido. Ya los voy a pasar igual porque va a entrar esto. Pasemos a lo que son los alcaloides. Ya, las alcaloides es otro tipo de sustancia, que el doctor dice sustancia nitrogenada básica. Son términos que repite todos los años y él le encanta manejar las iniciales. Por eso llama sustancia nitrogenada básica. Ya hemos visto este tema igual, es un constituyente de origen vegetal en su primer tema, ¿no ves? El más importante del constituyente de origen vegetal. Este menciona el doctor que tiene un núcleo heterocíclico. Si se acuerdan, esto significa que es una cadena cerrada, así, ¿ya? Está cerrado. Ahí, núcleo heterocíclico. Y menciona ejemplos. Ahora, de estos ejemplos, yo he sacado 3 más importantes que los he explicado más detallado. Ya tenemos, por ejemplo, la piridina, estricnina, morfina, quinina, ¿ya? ¿Para qué se utiliza la quinina? La quinina, recuerden que viene del árbol de la quina, lo anotaré por si acaso. Y se utiliza, yo sé que se acuerdan, para el paludismo. Paludismo o también llamado malaria. Ya además es un analgésico y además es un antipirético. Ya no se olviden de eso. Ahora la isoquinolina, ya este se obtiene de un árbol que es el opio. Si no me equivoco es como una sustancia lechosa, algo así, el opio, ¿ya? En realidad estos dos se obtienen del opio, tanto la morfina como la isoquinolina. ¿Ya? ¿Qué produce la isoquinolina? Produce sueño y analgesia. Analgesia. Y la morfina produce también, es un analgésico, pero es potente. No se olviden que la morfina en personas que tienen cáncer, incluso esto se les da. Entonces es un analgésico muy potente y por lo tanto es un depresor del sistema nervioso central. Central estoy diciendo, no periférico, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esto se los digo porque por ahí nomás puede entrar el doctor, uno de estos ejemplos, la quinina, la morfina, ¿ya? Ahora pasemos eh, a lo que es la isomería, ¿ya? ¿Qué es la isomería? La isomería son fármacos que tienen los mismos grupos funcionales, es lo que menciona el doctor, ¿ya? Prácticamente la misma estructura, pero se divide en isomería estructural, isomería óptica, isomería geométrica y isomería conformacional. Hablemos de la isomería estructural. Un ejemplo es
el ácido carboxílico, que ha entrado igual en el anterior parcial, que tiene su acción más cuando está aquí se acuerdan que por química hay orto, meta y para. Cuando se encuentra en el radical orto, aquí, ahí es donde tiene su acción. Eso se llama, es activo. Entonces, cuando está en el orto, es activo. Ya, ahora pasemos a la isomería óptica. La isomería óptica se refiere a cuando prácticamente es como un espejo, ¿ya? Vean la imagen, ahí se entiende bien, es como un espejo. Aquí el ejemplo típico que da el doctor es la adrenalina y la L-adrenalina y la D-adrenalina. Con esto, la L-adrenalina, o creo que el doctor dice I, revisen bien sus apuntes, es la levogirona, si no me equivoco. Ya, la levogiro, así se llama, levogiro. Entonces pondremos aquí, levogiro, porque se dirige hacia la izquierda. Y la D-adrenalina es la dextrogiro. Levogiro y dextrogiro. No me sorprende que saque preguntas de acá tampoco, de que cuál es la parte más complicada, según yo. Ya, L-adrenalina, levogiro y D-adrenalina, dextrogiro. La L-adrenalina es la forma natural que produce el cuerpo. La forma natural que produce el cuerpo. Y la D-adrenalina o dextrogiro es una forma menos activa. Y el doctor menciona que es 20 veces menos potente que el levogiro. 20 veces. Es un ejemplo de una isomería óptica. Ahora, una isomería geométrica. Aquí tenemos el gran ejemplo del estrógeno. Ya el estrógeno. La isomería geométrica, para que vean en esta imagen, es el cis y el trans. Cis quiere decir del mismo lado, como ven aquí. Cis del mismo lado. Y trans quiere decir a través, que están en lados opuestos. ¿Vean? Mismo lado, lados opuestos. Entonces, cuando el estrógeno se encuentra en cis, es inactivo. Y cuando se encuentra en trans, es activo. Eso es lo que tienen que saber. Este puede preguntar. Lo voy a subrayar. Cis, inactivo, trans, activo. Ahora, recordando del estrógeno, no olviden que el estradiol es la forma natural. El etinil-estradiol es una forma semisintética. Y el dietil-estilbestrol es una forma sintética del estrógeno. Cómo se presenta el fármaco. A eso se refiere. Natural, semisintético o sintético. Esto para recordar. Ahora, la última es la isomería conformacional. Esta es cuando tienen los mismos compuestos, pero diferentes estructuras. No he encontrado una imagen para explicar, pero para que se entienda, prácticamente tienen una rotación libre en esta isomería conformacional. Entonces, es el mismo compuesto, pero un ejemplo, la androsterona, que da la testosterona, una hormona masculina, cuando se encuentra en el 5-alfa, posee actividad de hormona masculina, pero cuando se encuentra en el 5-beta, posee inactividad. ¿Ya? Entonces, esos no se olviden de estos tres de la isomería. Alguno de estos ejemplos va a entrar. Ya. Pasemos a lo que es la interacción de las drogas, que es el último tema y lo más importante, ¿ya?
la interacción de las drogas. ¿Qué son las drogas combinadas? Es el efecto de un medicamento cuando asociamos con otro medicamento. Por ejemplo, y aquí el doctor explica creo les ha puesto, que ha explicado en toda una clase, estoy segura porque igual nos ha explicado a nosotros, es que el absceso, ¿no ven? El absceso, cómo se realiza el tratamiento del absceso. Ya ahí les voy a ahorita explicar de forma leve por si entra. Primero, el doctor dice, lo primero que hay que hacer cuando llega un absceso es drenarlo. Lo primero que hay que hacer es drenar, no se olvide. Lo segundo es prescripción. Hay que dar algún medicamento, ¿ya? Y a esto se asocia un analgésico. Aquí es donde entra lo que las drogas combinadas, porque en un absceso es importante darle un antibiótico, pero no solo le podemos dar el antibiótico, porque depende del tipo de absceso, está doliendo. Duele al masticar, no sé, pero hay dolor, entonces hay que darle un analgésico. Y estamos combinando dos drogas. Y a esto viene el término sinergismo. El sinergismo, o también llamado aditivo, lo anoté aquí, aditivo, me estaba olvidando, aditivo, el sinergismo o el aditivo es el aumento de la acción farmacológica de una droga por otra farmacológicamente análoga. Es la acción de aumento de la acción. Primero tienen que ver aumento y farmacológicamente análoga. Con que se aprenden esas dos palabritas, estoy segura que van a poder. Aumento de la acción farmacológica de una droga por otra farmacológicamente análoga quiere decir que tienen la misma estructura química. Un ejemplo es el ibuprofeno y la aspirina, o el ibuprofeno y el paracetamol, que se supone que todos son AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Ahorita voy a explicar en un ejemplo. Hay dos tipos de sinergismo. Ojo con esto, ojo, ojo, ojo. Dos tipos, uno de suma y otro de potenciación. De suma y de potenciación. El de suma ya es, no, aquí está, el de suma o aditivo es. Aquí es la palabra aditivo. Lo borraré. De suma o aditivo. Es cuando la respuesta farmacológica por combinación de drogas es igual a la suma de sus efectos individuales. Ya voy a subrayar las dos palabras que se van a acordar. Igual y efectos individuales. Igual y efectos individuales. Entonces, combinamos dos drogas. Ya entendremos este concepto. Combinamos dos drogas, ¿ya? Y la respuesta va a ser igual a la suma de sus efectos individuales. Vamos a explicar un ejemplo. A ver, ¿cómo puedo explicar? Para que se entienda, vamos a tener un medicamento, una pastillita aquí, otra pastillita aquí, la vamos a dividir. ¿Ya? Digamos que tenemos una pastilla A y una pastilla B. No se dice pastilla, pero ya, entendemos. Pastilla A y pastilla B. Ya, una droga A y una droga B, mejor. Entonces, estas drogas, digamos que son de 2 miligramos, ya cada una es de 2 miligramos. Pero en el sinergismo de suma, yo voy a agarrar la mitad, saco la mitad de cada uno. Entonces, digamos, yo tengo la mitad de esta droga A y tengo la mitad de esta droga B. Ya, mitad de una y mitad de otra. Pongamos que tenemos 1 miligramo de A y 1 miligramo de B, porque en realidad son dos ambas. Ya, entonces, al sumar esta droga, voy a tener una droga entera de 2 miligramos. ¿Ya? Pero esta droga va a ser es lo mismo que A o B. ¿Ya?
es lo mismo que A o B. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miligramo de A y el miligramo de B es lo mismo que esto, por eso están igual. Ya prácticamente estoy sacando la mitad de cada una para obtener una droga junta, pero que si yo la tomo va a tener el mismo efecto ya sea de A o de B. Por eso dice que es igual a la suma de sus efectos individuales. Yo sumo, el resultado es igual a ya sea A o sea B. Ya espero que se haya entendido. Ahora, el sinergismo de potenciación. El sinergismo de potenciación. A ver, un ejemplo más para que se entienda de acá. Digamos que yo quiero un paracetamol o ibuprofeno de 1 gramo. Ya, digamos, estoy diciendo. Entonces, yo para el sinergismo de suma en el ibuprofeno de 1 gramo, puedo usar 300 miligramos de ibuprofeno y 350 miligramos de aspirina. Entonces, el resultado me va a dar un ibuprofeno, digamos, de 700 miligramos, pero voy a tener el mismo efecto individual, ¿ya? Entonces, no es como que el resultado va a dar el efecto ya sea de A o de B. Es de suma, no es de potenciación, porque el de potenciación, o propiamente dicho, es cuando la respuesta farmacológica es mayor a la suma de sus efectos individuales. Ya es mayor a la suma de sus efectos individuales. Y aquí tenemos el famoso ejemplo del doco, que es el cotrimoxazol. El cotrimoxazol, chicos, es un quimioterápico antibacteriano. Ojo con esto. No confundir un quimioterápico antibacteriano con un antibiótico. No es lo mismo. Estoy segura que el doctor les dijo. No es lo mismo. Ya, los quimioterápicos antibacterianos, para que ustedes entiendan bien, es como el abuelo, digamos. Y a su vez se va a dividir en tu mamá, tu tía, tu tío. Entonces, el quimioterápico antibacteriano es el padre, y de ahí va a estar los antibióticos, de ahí van a estar las sulfas y etcétera, ¿ya? Entonces, el cotrimoxazol es un quimioterápico antibacteriano, prácticamente es una sulfa. Este cotrimoxazol es un sinergismo de potenciación. ¿Por qué? Porque es 2 fármacos, ya sea 2 fármacos, la sulfametoxazol y la trimetopina. Va a entrar, estoy segura que va a entrar. Sulfametoxazol y trimetoprina. Ya no se olviden, de memoria. La sulfametoxazol prácticamente es una sulfa y la trimetoprima es un diaminopiridina. La sulfametoxazol viene de 800, lo anotaré por si acaso, 800 miligramos, y la timetropina viene de 160 miligramos, ya en dosis adultos. ¿Por qué es potenciación? Porque los dos son quimioterápicos antibacterianos, ya la timetropina es un bacteriostático. Entonces nosotros sumamos, digamos, cuando se unen estos dos, potencian su acción. A eso se refiere que es de potenciación. Potencian su acción. Y esto ocurre cuando ambos tienen la misma acción antibacteriana. ¿Ya? Se unen los dos. Voy a anotarlo acá. Se unen porque tienen la misma acción antibacteriana. Se unen porque tienen la misma acción antibacteriana. Entonces, cuando se unen, potencian su acción, por eso se llama depotenciación.
la respuesta farmacológica es mayor. Es mayor. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, sumamos A más B, digamos, sumamos A más B, ya no tendríamos que es lo mismo que A o que es lo mismo que B. Prácticamente es la suma de los dos. El resultado, digamos acá, en el cotrimoxazol, vamos a ponerle acá, en el cotrimoxazol, si sumamos A más B, el resultado sería AB. En cambio, en el de suma, si sumamos A más B, el resultado es A o B. Ahora sí, yo creo que se va a entender. ¿Ya? No se olviden de eso. El cotrimoxazol es mayor la respuesta. Ahora, ¿para qué se utilizan este cotrimoxazol? Para problemas respiratorios, para problemas digestivos como la diarrea o problemas urinarios. ¿Ya? Voy a poner iniciales aquí. Respiratorios, digestivos y urinarios. No se olviden. Creo que igual, no sé si el doctor les mencionó, que hay uno que se llama cotrifamol, ya que hay uno que se llama cotrifamol. Aquí arribita lo pondré. El cotrifamol, que es el menos usado, pero igual se venden en las farmacias, es la suma de la sulfamoxol, más el trimetoprim. Entonces, tal vez nomás les entre, ¿no? Porque es nuevo este concepto que está dando el doctor. Entonces, no se olviden también. Ahora, ¿qué más? Ya, se unen, ¿por qué? Aquí está lo que está explicando. Se unen, ¿por qué? ¿Por qué se unen esto? Y el doctor menciona que hay dos factores importantes por los cuales se unen, o dos características que deben tener. Que la sulfa farmacológicamente es potente, similar a la trimetoprim, es decir, los dos son farmacológicamente potentes, ¿ya? Ambos tienen la misma acción bacteriana, lo que dije arriba, ambos tienen la misma acción bacteriana. Y por su vida media, ¿ya? ¿Qué era la vida media? Me acuerdo que en una retro igual lo dije. Prácticamente es la mitad de la dosis de una droga que se elimina en un tiempo determinado. Ya es la mitad de la dosis. Lo voy a anotar aquí. La mitad de la dosis de una droga que se elimina en un tiempo determinado. Digamos que la amoxicilina 500 miligramos, no sé, tomamos en la mañana a las 8, pero para las 4 de la tarde la dosis ya va a estar en la mitad. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Entonces, el otro que se une, ¿por qué? Es porque su vida media es similar. La vida media es similar. De la sulfa es 10 horas y de la trimetoprim es de 11 horas. ¿Ya? Ojito con esto. Sulfa 10 horas, trimetoprim 11 horas. Son los dos y el doctor les ha hecho notar, creo. Pasemos a lo que es un concepto extra ya, pero que lo tienen que tener en cuenta. Cuando la interacción medicamentosa se produce en el lugar de acción, es decir, en los receptores, se llama interacción farmacodinámica. Ojo, ojito, chicos, ojito. Y cuando la interacción se produce en el lugar de absorción, distribución o excreción, es aquí, excreción, se llama interacción farmacocinética. No se olviden que todo lo que es acción es farmacodinamia y la farmacocinética es la respuesta del organismo. Por eso es que está hablando de absorción, distribución o excreción.
que es lo que hemos avanzado en el primer parcial, ¿no? No se olviden de esto tampoco. Para de la sinergismo, ventajas y desventajas. Una ventaja importante de lo que es el sinergismo de suma es que el sinergismo de suma es que a dosis menores disminuyen los efectos colaterales. Ya a dosis menores disminuyen los efectos colaterales. ¿Y qué quiero decir con esto? Y el doctor da el ejemplo de la aspirina. Nosotros cuando en pacientes que tienen problemas gástricos, la aspirina puede dañar al estómago, ¿ya? Puede producir un daño al estómago. Entonces, es un ejemplo nomás el que está dando el doctor, porque en la vida real creo que no se utiliza. La aspirina, o sea, sí se utiliza la aspirina, pero no se utiliza el ejemplo que voy a decir yo. La aspirina produce un daño en el estómago en pacientes con problemas gástricos, gastritis, úlceras. Entonces, en el sinergismo de suma, nosotros podemos disminuir la dosis de la aspirina y combinarlo, digamos, con ibuprofeno. ¿Ya? Ibuprofeno, digamos. Entonces, ¿para qué combino con el ibuprofeno? Para disminuir el daño de la aspirina al estómago. Y esto que disminuyendo la dosis, no se olviden que en el sinergismo de suma se disminuye la dosis a la mitad, prácticamente sacamos la mitad. Entonces, un ejemplo de eso es de esta ventaja, que a dosis menores disminuye los efectos colaterales. Ahora, otra ventaja es que altera la rapidez y duración. Altera la rapidez y duración. Primero rápido y fugaz y luego lento y prolongado. ¿A qué se refiere el doctor con esto? Y aquí entra otra vez el ejemplo del absceso. Pero en este caso, imagínense que a la clínica de cirugía, digamos, cuando pase, le llega un paciente con un absceso grande, prácticamente ya pasado hasta lo que es la celulitis, ¿ya? La celulitis, para que sepan, es como la inflamación de los tejidos celulares subcutáneos. Creo que el doctor igual avanzó, pero llega con su paciente con un absceso fuerte. Entonces, en ese ratito, nosotros no le podemos dar amoxicilina como usualmente se le puede dar. Ya se le debería inyectar penicilina procaínica, por eso un absceso fuerte pondremos. Se le debería inyectar penicilina procaínica. La penicilina procaínica, el doctor usa vamos a ponerle aquí la técnica del doctor, porque no sé si está en libros de esto. Técnica del doctor, lo que él explica siempre, igual. La penicilina procaínica, que viene de 800.000 unidades internacionales, ¿ya? Se debe administrar cualquier antibiótico, chicos, de 5, 7 y 10 días. Ya no sé si les dijo igual. Cualquier antibiótico se debe dar 5, 7 y 10 días como máximo. Mínimo 5 y máximo 10. Y con una media de 7. Ya por eso se receta los antibióticos por 7 días. Entonces, en este caso, la penicilina procaínica, el doctor dice que primero, los primeros 3 días, una vez al día, podemos darle por vía intramuscular y los otros 4 días restantes por vía intraoral. Podemos darle, por ejemplo, amoxicilina por vía intraoral, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con que altera la rapidez y duración. Primero rápido y fugaz por vía intramuscular para que actúe de inmediato ese dolor, ese absceso, esa infección que tiene el paciente, y luego le puedo dar lento y prolongado por vía oral. Y esto el doctor dice que lo realiza porque evita que el paciente venga cada vez a pincharse. Por 7 días tiene que venir, imagínense, a pincharse todo el tiempo, entonces no les agrada esa idea. Es por eso que el doctor usa esto.
¿Ya? Son ejemplos que el doctor ha dado, así que estudienlo, seguro deben tener en sus apuntes. Pasemos entonces, ya hemos visto sinergismo, el otro lado de la cara, que es el antagonismo. Y con esto terminamos, ya estamos terminando. Paciencia, chicos. El antagonismo es la disminución o la anulación de la acción farmacológica. Ya lo contrario prácticamente a sinergismo. Ahora existe tipos de antagonismo. Antagonismo competitivo, antagonismo no competitivo, dualismo competitivo o agonista parcial y antagonista competitivo irreversible. ¿Ya? Hablemos primero de lo que es el antagonismo competitivo. Y para esto, el concepto es que cuando dos drogas de la misma estructura química, ojo, 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 estoy segura que va a entrar, dos drogas de la misma estructura química actúan sobre un receptor, estoy gritando prácticamente, un receptor y se antagonizan. Ya, el ejemplo claro que da el doctor es la histamina y el antihistamínico. Cuando ambos se unen a un receptor, tanto la histamina como el antihistamínico tienen su acción sobre el mismo receptor. Y aquí entran dos conceptos que para que se entienda los voy a explicar, que es agonista y antagonista. ¿Qué es el agonista y qué es el antagonista? Ya, el agonista es cualquier sustancia, fármaco, por ejemplo la histamina, que se une a un receptor y lo activa, ya produce una respuesta. Entonces, prácticamente el agonista tiene actividad, ya se une a algo, sí tiene afinidad a algo, pero lo activa, ya produce una respuesta, ya. En cambio, el antagonista, ¿qué es? Es cuando tiene afinidad por alguna célula, pero no tiene actividad, ¿ya? Prácticamente, y para que se entienda lo voy a superior, el antagonista tiene solo afinidad, es decir, se puede unir a un receptor, pero no tiene actividad. El que tiene actividad es el agonista, ¿ya? Ahora que se entiende bien esto, entonces si la histamina, digamos que hay una alergia, como hemos explicado hace rato, y nosotros ponemos en el cuerpo, en términos vulgares, un antihistamínico. Ambos se van a unir y van a actuar sobre un receptor, ¿ya? Entonces, a ver, para que se entienda mejor un ejemplo en la vida real del agonismo y antagonista, ya sé que con esto van a entender. El agonista imagínense, es el que prende la luz, ¿ya? Prende la luz, enciende, realiza la acción. Y el antagonista es el que corta la corriente, ya prácticamente. Creo que el doctor decía y todo, no sé si lo sigue diciendo, es come pero no deja comer, algo así. Sé que han escuchado las que en las teóricas esas frases. Prácticamente ese es el antagonista, ¿ya? Evita que se encienda la luz, digamos, que está ahí, pero tampoco actúa. Entonces, en este ejemplo de la histamina y antihistamínico, vamos a tener que ambos se van a unir, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que al unirse se van a antagonizar, es decir, van a negar la acción, digamos, ¿ya? Por eso se habla de un término que es el superable, ¿ya? El superable. ¿Por qué? Porque en el antagonismo competitivo, el fármaco antagonista compite directamente con el agonista. Este compite directamente con el agonista. Ya hay un versus de esos dos. ¿Ya? Prácticamente el antagonista lo bloquea, pero puede ser superable. Es decir,
Si aumentamos las dosis del agonista, de la histamina, puedes desplazar al antagonista, ¿ya? Y recuperar esa respuesta. Aunque la función del antagonista es cagarle, en pocas palabras, al agonista, si nosotros aumentamos esa dosis del agonista, podemos superar al antagonista, ¿ya? Y esto es lo que dice el doctor. Si llega primero la histamina, puedo aumentar la dosis puedo aumentar la dosis del antihistamínico porque tienen el mismo receptor, ¿ya? Entonces, primero si llega, o al revés, primero si llega el antihistamínico, puedo aumentar la dosis de la histamina, puedo aumentar la dosis de la histamina y producir o recuperar la respuesta. Hablemos del antagonismo no competitivo. Aquí voy a subrayar esto igual. Superable y no superable, ¿ya? El antagonismo competitivo superable y el no competitivo no superable. Este antagonismo no competitivo es cuando dos drogas de estructura química diferente, el otro era química igual, se unen a sus propios receptores. Ya no se une a un receptor, a propios receptores. Y el ejemplo más clásico del DOC es la histamina y la adrenalina, lo que hemos explicado en lo anterior. La histamina, la H1 que produce una broncoconstricción y la adrenalina B2 que produce una broncodilatación. Ambos están en diferentes receptores, sus propios receptores. Ya. No tiene nada que ver el H1 con el B2, nada. A eso se refiere. ¿Ya? En esta es no superable. ¿Qué quiere decir no superable? Que aunque aumente la dosis del agonista, no podrás superar el bloqueo. Es decir, como actúan a diferentes receptores, si yo aumento la dosis de la histamina, no va a afectar en nada a la adrenalina. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, no, porque no puede sacarse uno del otro. Estos son los términos del doctor. No puedo sacar el uno del otro. Ya, por eso es no competitivo, porque nunca van a competir. Son estructuras químicas diferentes. A eso se refiere con no superable. Ya, pasemos al dualismo competitivo o agonista parcial. Ya, es cuando una droga tiene acción dual, prácticamente. Por eso se llama dualismo competitivo. El agonista primero tiene actividad y luego tiene afinidad. Eso se refiere. Primero tiene actividad y luego afinidad. Y ejemplos, entonces, si les pide el doctor. Uno de estos son los ejemplos de un dualismo competitivo o agonista parcial. Y va a poner, no sé, histamina, no se va a poner serotonina, yo qué sé, glucósidos, cualquier cosa. Y les pone succinilcolina. Entonces, el ejemplo es la succinilcolina del dualismo competitivo. Esta succinilcolina es un miorrelajante, un bloqueante de neuromuscular. Bloquea la transmisión entre las neuronas terminales y los músculos, para que entiendan. Ya es un bloqueante neuromuscular. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de dualismo? Al principio, este succinilcolina tiene una contracción, que eso es sinónimo de actividad. Ya esto dura segundos, chicos, segundos. Es rápido. Los primeros segundos. Y después ocurre una relajación. Primero una contracción que es sinónimo de actividad y después una relajación que es sinónimo de afinidad. Perfecto. Entonces, actividad y afinidad.
Y por último tenemos el antagonismo competitivo irreversible. Antagonismo competitivo irreversible. Este es la unión entre droga y receptores de tipo irreversible, como se dice su nombre, por enlaces. Ojito con esto, ¿qué tipo de enlaces? Covalentes, que son los de tipo irreversible, ¿no ves? Los covalentes. Prácticamente es eso. Es un antagonismo competitivo, pero irreversible. Ahora sí, pasemos a lo último, chicos. Antidotismo. Ya es lo último que avanzó el doctor. Antidotismo. Esto es cuando se administra drogas que inhiben los venenos o tóxicos. Y existen dos. Uno es el químico y otro es el farmacológico. Ya el químico es cuando dos drogas se administran juntas en el organismo y se antagonizan o destruyen. El ejemplo clásico es la amoxicilina con la tetraciclina. Amoxicilina con tetraciclina. Entonces, no se olviden de esto. ¿Por qué? Si nosotros administramos amoxicilina, la amoxicilina es un bacteriostático bactericida. No tienen que olvidarse nunca. Es un bactericida. Y es un bactericida de pequeño espectro, es decir, que digamos de 100 bacterias ataca 70. También la tetraciclina es un bacteriostático. El bacteriostático, para que se acuerden, es cuando inhibes el metabolismo. En términos vulgares, le quitas la comida, ¿ya? Al patógeno. Entonces, la amoxicilina, a ver, lo pondremos aquí, bactericida. Y de la tetraciclina, bacteriostático. Entonces, nunca, 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 el doctor dice, se debe combinar la amoxicilina con la tetraciclina. Es decir, nunca un bactericida con un bacteriostático. Nunca. No se debe combinar eso. Nunca. Con un bactericida con un bacteriostático. ¿Ya? Eso se refiere. Y ahora, aquí menciona la tetraciclina, que dice que no se administra con lácteos ni antiácidos. Con lácteos, no con lácteos ni antiácidos. ¿Por qué? Porque se forman unos quelatos de calcio insolubles que antagonizan o destruyen. ¿No ve? Se forman esos quelatos que antagonizan o destruyen. Entonces, tenemos que esta tetraciclina, el doctor también menciona que no se debe administrar en niños, ¿ya? No sé si les dijo esto o no. La tetraciclina tampoco, si no es como un dato extra, ¿ya? No en niños, no en niños, chicos. ¿Por qué? Porque produce dientes hipoplásicos. Para los que no saben, dientes hipoplásicos es una patología del esmalte, dientes hipoplásicos, que se ven como manchas amarillas. Otra cosa, ya, tetraciclina, ¿qué es lo que produce los quelatos de calcio? Tenemos el calcio, el magnesio y aluminio. Estos tres componentes lo tienen los antiácidos. Entonces, por eso que si administramos con antiácidos, van a actuar sobre estos componentes y producir quelatos de calcio insoluble. Quelatos de calcio insoluble. ¿Ya? Prácticamente el doctor dice que no se debe combinar esos. Es un ejemplo de un antidotismo químico. Ahora el antidotismo farmacológico como último. El antidotismo farmacológico es el antagonismo competitivo y no competitivo. Por ejemplo, la estricnina, que es un estimulante del sistema nervioso central,
solo aquí. Estimulante del sistema nervioso central. La estricnina, estimulante del sistema nervioso central que produce convulsión. Su antagonista es el diazepam, ¿ya? Estricnina y antagonista diazepam. Entre estos dos, ¿qué llegarían a ser? ¿Un antagonismo competitivo o no competitivo? Ya respóndanse, sería no competitivo. ¿Por qué? Porque la estricnina no tiene la misma estructura química que el diazepam. Entonces, por lo tanto, tienen diferentes receptores. Ya eso se llama el antidotismo farmacológico. Ahora, como último dato, yo creo que esto tal vez no entre, pero léanlo por si acaso, porque van a volver a avanzar en el último parcial, que es de antibióticos, que el doctor da recomendaciones. Ya, primero dice, solo se los voy a mencionar, no administrar tetraciclina en productos lácteos y antiácidos, ya sabemos. 2, el diclofenaco jamás se debe dar en niños. Ya, esto se llama dosis pediátrica no establecida. Anotaremos. Diclofenaco, no niños. Listo. No niños. Que se le conoce como dosis pediátrica no establecida. 2. Bacteriostáticos no con bactericidas. Después, otra vez repetimos, lo de tetraciclina ya está aquí arriba. Y por último, que la penicilina benzatínica no se debe administrar. Penicilina benzatínica, no todos los días. Ya no todos los días. Es un tema largo esto, por eso dudo que les pregunte, pero por si acaso, no todos los días, porque no sé si saben, pero se divide en dos, benzatínica y procaínica. La procaínica es la que nosotros utilizamos y esa se puede administrar hasta una vez por día, incluso dos. Ya en cambio la benzatínica tiene una acción lenta, chicos, acción lenta. Por eso no se administra todos los días, incluso cada mes, ¿ya? Porque esa tiene una dosis alta. Entonces, eso es todo lo que avanzó el doctor. Estudian igual lo que es bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, esas diferencias entre cada uno, que es lo que puede entrar también. Ya no estaría de más que el doctor pregunte eso por si acaso, aunque no sea del tema, pero ha avanzado todo una clase. Entonces, eso es todo, chicos. Les voy a pasar igual el documento para los que no han entrado y de aquí lo estudian si es que no tienen ningún apunte ya. Y cualquier duda me pueden escribir, me voy a quedar un ratito más despierta, entonces me escriben nomás.